Gracias, Rey, te adoramos. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, sí Señor, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tu sueño, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, sí, Rey. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tu sueño, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tu sueño, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Gracias, Rey, por esta oportunidad que nos da una vez más de poder estar en su presencia, mi amigo, mi amiga. Le damos gloria al Espíritu Santo. Él es el que nos guía. Él es el Señor dice que es necesario de que yo me vaya, le dijo a sus discípulos, después de haber hablado tantas cosas, tantos misterios que reveló a sus vidas. Es necesario de que yo me vaya para que sobre vosotros venga el Espíritu Santo, ¿sí? Él os guiará, Él os enseñará, ¿cierto? Él iba a sacar de mí y los haría saber a vosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo en este tiempo es como el agua, es como su palabra, ¿sí? Necesario para este proceso de nueva criatura que se va formando en nuestras vidas, y bueno, donde nosotros por fe, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestra problemática, de nuestras dudas, verdaderamente, en medio de tantas cosas que se mueven,
Y bueno, muchas veces damos lugar nosotros mismos, le damos lugar a las tinieblas, ¿cierto? Y por la ignorancia muchas veces de no conocer su verdad, nos debilitamos, nos caemos, ¿cierto? Y muchas veces nos confundimos también. Pero el Espíritu Santo tiene poder para poder levantar al caído, ¿cierto? Así lo hizo conmigo un día, ¿cierto? Y bueno, y por medio de mirar su palabra en, en esas noches, cuando tenía 12, 13 años, selló, selló el Espíritu Santo mi vida, mi ser, y ya desde ese tiempo sabía que el Señor, que muchas cosas iban a terminar en mi vida, ¿cierto? Y aunque fue un tiempo, ¿cierto?, donde se pudo empezar a ver los cambios, inmediatamente no fue por un tema de que lógicamente hay un proceso, ¿cierto?, que el ser humano va siguiendo, no es esto de la noche a la mañana. Pero bueno, amado, acá estamos en esta noche, verdaderamente nos sentimos gozosos, nos sentimos cuidados por el Señor. Él nos enseña, el Espíritu Santo es una persona que está siempre avisándonos de las cosas, guiándonos, aún por las noches. Enseña mi conciencia, dice por allá por el Salmo 19, creo. Él por las noches le enseña mi conciencia, ¿cierto? Nos despierta, nos mantiene velando, observando, ¿cierto? Lo que Él quiere hacer, lo que el Espíritu quiere hacer con nuestras vidas. Y una de las cosas que el Señor quiere formar en nuestras vidas es la oración, ¿cierto? Es la oración, ¿cierto? Como parte de ese de esa vida, ¿cierto? La oración tiene verdaderamente un centro de atención en el cristiano que hace que Dios pueda accesar a nuestras vidas, ¿cierto? De una forma mucho más acorde, porque hay un acuerdo con Él, ¿cierto? Sabiendo que Dios tiene poder para traer grandes cambios a nuestras vidas, a nuestras familias. Y yo eso lo creo, ¿cierto? Yo por fe creo eso que proclamó el Señor, ¿cierto? Que de Él toman nombre toda la familia de la tierra, dice por allá por Efesios, capítulo 1. Y yo creo verdaderamente en este Dios que guarda la familia, ¿cierto? Que tiene, no sé si un plan como mucho lo dice, pero el Señor tiene un diseño cuidadoso, tiene verdaderamente algo que fue declarado desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Y es un Dios que no se casa con ningún tipo de conceptos hoy en día, sino que toda palabra está en su texto sagrado, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que inquirir, tenemos que mirar, tenemos que escudriñar en este tiempo. Por eso creemos que en nuestras vidas solamente Él puede obrar, Él puede cambiar las personas, sea quien sea la persona y sea quien sea la situación que esté pasando, ¿cierto? Muchas vidas que tienen conocimiento, muchas vidas que tienen verdaderamente esa gracia tan especial que el Señor les dio en su momento, y bueno, muchas de esas personas hoy en día no están en su presencia. Pero vos sabés que hay una palabra que dice el Señor que dejó las 99 y fue a buscar,
¿cierto? Y eso lo toman como un lindo mensaje un día de domingo a la tarde, ¿cierto? Este, y verdaderamente es mucho más profundo, ese mensaje, y sé que hay ahí algo muy especial en esta noche. Hay algo muy especial en esta noche, y eso está en el libro de Lucas, ¿sí? Lucas 15, Lucas 15, vamos a ver esta versión que está, que es muy útil, que se la recomiendo, que están en internet, y verdaderamente dice allá, mira, dice, se acercaban, fíjate vos, a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, ¿cierto? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come, ¿cierto? Y acá podemos ver el amor de Cristo, ¿cierto? Por las vidas, ¿cierto? Por las personas, ¿sí? Ese mismo amor puede tener con vos, puede tener con un delincuente, puede tener con con el peor delincuente que vos puedas imaginar. Bueno, Él está dispuesto a cambiar su vida. ¿Por qué? Porque ya murió por Él. Murió y resucitó por el peor delincuente. Y ahí vos podés poner lo peor. Murió por los brujos, por los hechiceros, murió por los satanistas, ¿cierto? Murió por aquellos que son enemigos de la palabra, ¿cierto? Es más, Él siempre hizo notar, ¿cierto?, el amor hacia los enemigos, y muchas veces Él tuvo un mensaje: si tu enemigo te hace caminar una milla, ve con él dos; si te pide la túnica, dale también la capa, ¿cierto? Y tantos mensajes que todavía no hemos llegado a entender verdaderamente en nuestras vidas, porque se han repetido durante años, ¿cierto? Y muchos de sus ministros muchas veces repiten lo que otro dijo, ¿cierto? Y bueno, y buscan el mensaje y lo googlean y buscan. Y yo no digo que esté mal esas cosas para tomar un apunte, pero el Espíritu Santo verdaderamente siempre tiene una palabra fresca en ese sentido, para que nosotros podamos verdaderamente entender el contexto, ¿cierto?, en el que Cristo fue inmerso en esta tierra. Él murió por el peor delincuente, por la persona que nosotros odiamos, por la persona que vos odiás. Él murió por esos delincuentes, y Él hoy en día tiene personas preparadas, ¿cierto?, para abordar esta temática, y para que llegue el mensaje a esta gente verdaderamente que es odiada por la sociedad, que es verdaderamente marginada por la sociedad, ¿cierto? Personas que están perdidas totalmente, donde han perdido el afecto de su familia, el afecto de sus seres queridos, ¿cierto? Bueno, Él está preparando varones y mujeres para llegar a esas personas, ¿cierto?, de diferentes contextos sociales, donde verdaderamente sus conductas, ¿cierto?, heredadas muchas, ¿cierto?, de sus familiares, ¿cierto?, con traumas profundos, con verdaderamente en casos en que muchos de ellos han caído en la hechicería, han caído en las tinieblas, ¿cierto?, por causa de que el enemigo, aún desde el vientre de su madre, ¿cierto?, fueron escogidos, ¿para qué? Para dañar sus vidas, dañar sus corazones, y así enfriarlos y cauterizar en muchos casos sus conciencias, para que no sientan, para que sean indolentes, para que no tengan verdaderamente misericordia, para que no tengan compasión. Bueno, el Señor se refirió a esta gente, se refirió a estas personas, ¿cierto?
Y ahí estaba yo también, entre esos grandes enemigos de Dios, ¿cierto? Estaba un simple, perdón, estaba un simple mortal que no tenía poder de nada, ¿cierto? Que tenía una vida, como dice Santiago, que era como una neblina que pasaba. Sin embargo, este, este mortal y este enemigo pudo entender, ¿cierto? De a poquito está entendiendo cada día un poquito más su voluntad, la voluntad del Señor. Y aún hablando de su amor y diciendo, no, yo tengo preparado gente que va a alcanzar las vidas, que va a alcanzar en lugares remotos, lugares donde nadie ha llegado. Voy a llegar con mi palabra, voy a preparar varones, mujeres que están dispuestos, que están dispuestas a hacer la obra, ahí donde no hay luces, ahí donde nadie ve, ahí donde no hay fiesta, no hay júbilo, ahí en esos lugares el Señor llega, ¿cierto? Con esta gente. Son gente verdaderamente preparada, son verdaderamente obreros que van a ser preparados de una forma muy especial y van a ser equipados, ¿cierto? Con palabra de ciencia, con palabra de conocimiento, con milagros, diferentes prodigios, diferentes maravillas, donde el Señor va a manifestar con su Espíritu Santo el poder que Él tiene para transformar y para cambiar, trayendo señales y prodigios para que muchos alcancen y sean alcanzados. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Dios que hizo el mundo, hizo la tierra, ¿cierto? Ese es el Dios que hizo el Génesis, donde la tierra no tenía forma, donde la tierra era un abismo, una oscuridad, ¿cierto? Donde no había vida. Él formó, Él empezó a formar, Él trajo, ¿cierto? Del ámbito de lo que no se veía, y no es que está diciendo del ámbito que no existía, sino de lo que no se veía, trajo a la luz, ¿cierto? Y pudo proyectar la vida y pudo empollar vida. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y ese Espíritu Santo fue el que separó, ¿cierto? Entre otras cosas que hizo el Señor, ¿cierto? Separó las aguas de los mares, ¿cierto? Y descubrió lo seco y lo separó de una forma perfecta, de cosa de que el mar, ¿cierto?, no invadiera las aguas y viceversa, ¿cierto? Y bueno, y ahí pudo hacer todo un ámbito en el cual hoy trajo un orden, ¿cierto? Y puso al hombre ahí para que ministre y enseñoree, le dio autoridad, le dio ejecución, le dio en lo legal, le dio autoridad para dominar todas las cosas, ¿cierto? Y bueno, después vemos lo que pasó. Bueno, este es el tiempo, ¿cierto?, en que Jesucristo, ¿cierto?, está moviendo y está trayendo un orden de parte de su Espíritu Santo, transformando las vidas en las cárceles, en los hospitales, en lugares inhóspitos, donde verdaderamente el Señor está preparando y tiene preparado vasos de honra, donde está alcanzando a brujos, donde está alcanzando a hechiceros, donde está alcanzando a diferentes tipos, ¿cierto?, de estructuras humanas, ¿cierto?, que aparentemente eran insondables, eran algo inaccesibles, que no se podía penetrar, pero en este tiempo el Señor está haciendo la obra, ¿cierto?, y está trayendo a sus hijos a la luz y le está resplandeciendo. Así creemos que es, amado. ¿Por qué, querido? Porque vos tenés que saber que todos los ataques que vos recibís de las tinieblas como hijo, hija de Dios, y estamos hablando en el plano general, como iglesia de Jesucristo, está sufriendo persecución espiritualmente hablando, donde hay muchos que no pueden dormir en las noches, que están siendo amonestados, ¿cierto?, para levantarse e interceder, ponerse en la brecha, ¿cierto? Y el Espíritu Santo les está dando un fundamento para que ellos puedan pararse en ese fundamento, ¿cierto?, y mantener el propósito de Dios
¿cierto? Y hacerlos partícipe de esta naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. Así que yo creo en ese Dios que está transformando las vidas, que está trayendo verdaderamente esa paz, ese amor y santificando a la persona más horrible que vos te puedas imaginar, a la persona más perversa, buscando esa transformación. Y es donde esas personas hoy en día van a ser testimonio para alcanzar a otros, ¿cierto? De un contexto mucho más endurecido. ¿Por qué, querido? Te digo, porque a medida que va pasando el tiempo, la maldad es mucho más grande, ¿cierto? El amor se va apocando, se va apagando dentro de la familia, donde hay maldad de diferentes formas, diferentes maneras, donde las tinieblas han tomado un lugar dentro de la familia, ¿cierto? Entonces este es un tiempo en que nosotros tenemos que creer y tenemos que tener fe y tenemos que sentirnos acompañados, ¿cierto? Por todo el cuerpo de Cristo. Entonces vos estás recibiendo todos estos ataques, estos avances donde las tinieblas se defienden. ¿Por qué? Porque hay un avance de la iglesia, hay algo que la iglesia está tomando posesión. No tan solamente el cristianismo lo que se ve en las redes, no tan solamente el cristianismo lo que se ve en la tele, ¿cierto? Sino el cristianismo está yendo mucho más allá. Yo siempre me acuerdo de una palabra que Elías siempre le dijo al Señor: Señor, yo solo he quedado. Y el Señor le dijo: no, así no es, Elías, yo me he reservado 7000 rodillas que no se han doblado a Baal. Y este es el tiempo en que yo creo que hay muchas personas que están totalmente fuera del conocimiento aún de nosotros mismos, en el cual el Señor en persona se ha ido con su espíritu y se le ha presentado y lo ha levantado. Personas que estaban sumergidos en las drogas, personas que estaban sumergidos en la prostitución, en el alcoholismo, personas que estaban sumergidos en la hechicería, en la brujería, en personas que estaban verdaderamente haciendo pactos familiares donde entregaban hijos a cambio de poder, a cambio de un interés, a cambio de dinero. Bueno, el Señor ahí se está apareciendo a estas vidas de una forma muy personal. Y ahí es donde encaja esta palabra. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cierto? Había muchos que miraban, ¿cierto? Desde otra posición, ¿cierto? Que tenían un conocimiento, que tenían un entendimiento, pero que no podían verdaderamente ver la visión, la verdad presente que Jesucristo llevaba. Este les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Verdad? Esto es lo que el sentido que le decía el Señor, le quería explicar, ¿no? Con ese amor que él tenía, ¿cierto? De lo que estaba enseñando un poco lo que era la voluntad del Padre, ¿cierto? Que en este tiempo el Espíritu Santo nos ayude a ser esas personas que ensanchemos el corazón, ¿cierto? Hacia esas personas que son pocos queridas, que son pocos aceptadas, ¿cierto? Por las vidas y bueno, y por la sociedad. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, dice, y vecinos, escucha muy bien, diciéndosle, querido, escucha bien: gozaos conmigo, ¿eh? Fíjate el Señor cómo habla: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido, ¿cierto? Y qué difícil que es para nosotros, querido, para nuestro corazón. Ahí se nota, bueno, el cambio, ¿cierto? Que se ha producido, si es verdadero, de esa persona que uno dice: no, esta persona no va a cambiar, esta persona no va a cambiar su forma, su conducta. Mirá, es un violador, es un pedófilo,
es un, qué sé yo, ponerle el nombre que sea, ¿cierto? Lógicamente una persona puede aceptar al Señor en esa condición, pero lógicamente que uno no va a dejar esa persona, ese recién convertido, ¿cierto? Con un niño, con una niña, ¿sí? Porque todavía su naturaleza todavía tiene que ser cambiada, tiene que ser transformado a medida de que ese corazón, ¿cierto? Va a ser abierto y va a ser tocado por el Señor, ¿verdad? Entonces hay varones y mujeres que están siendo preparados en este contexto y también muchos no van a aceptarlo. ¿Por qué? Porque le van a llevar la palabra a gente que está totalmente sus conciencias entenebrecidas, cauterizadas, son conciencias, hay 7 estados de conciencia donde las tinieblas han tomado lugar, ¿cierto? Donde una conducta ha sido heredada, cosa que tampoco uno le echa las culpas, la conducta, la culpabilidad está dentro de la persona, porque esa persona infringió una ley, esa persona hizo un delito. Por eso en Efesios dice, como andábamos en otros tiempos, por allá por Efesios 2, capítulo 2, que andábamos en tiniebla bajo las órdenes del príncipe de la potestad del aire, en nuestros delitos, en nuestros pecados, diferentes delitos, diferentes pecados, pecados de muerte, delitos, de abusos, ¿cierto? Como hoy en día se está manifestando. Pero bueno, le estamos pidiendo al Señor, estamos orando, ¿cierto? Que el Señor ponga verdaderamente varones y mujeres con una capacidad, ¿cierto? Y con un poder extraordinario que Dios va a manifestar en este tiempo, ¿cierto? Y dice, acordate lo que yo te digo, amado, fíjate, qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Sí? Muchas veces te dicen a vos, bueno, estás descarriado, estás perdido, o porque no cumplís con un rito, o porque no vas a una iglesia. Eso es una mentira humana. Eso es una mentira. Una vez que vos te entregaste al Señor, sos uno con Él. Después, eso lógicamente es algo particular de cada uno, ¿cierto? En sus devocionales y en sus en su perseverancia, ¿cierto? En el servicio al Señor, el lugar donde está, puede ser una iglesia, puede ser una casa, ¿cierto? Eso es algo totalmente que no tiene nada que ver con perder la salvación porque no vas a una congregación, porque no vas a una iglesia, es totalmente desfasado, ¿cierto? Acá el Señor está hablando de algo mucho más profundo, ¿cierto? Y cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros gozoso, gozoso, ¿cierto? ¿Qué haríamos nosotros si vemos a Jesucristo poner sobre sus hombros, ¿cierto? A un pedófilo, a un violador, a una drogadicta, a un asesino, a una asesina, ¿cierto? ¿Qué reacción tendríamos nosotros, amado? ¿Qué reacción? Bueno, fíjate vos a lo que estamos hablando, ¿cierto? Y dice, gozaos conmigo, ¿cierto? El Señor nos está invitando ya por anticipación que nos gocemos, porque se viene una cosecha muy grande de muchas almas, no para estar tan solamente acomodado en un lugar, ¿cierto? Sino que Dios va a preparar personas para estas cosas, para estas vidas. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Qué mensaje, amado. Qué duro que es este mensaje. Nosotros a veces pensamos, las 99 que estamos reunidos en un lugar tranquilo, ahí, bueno, el Señor tiene más valor. Una persona que se arrepiente. Hay más gozo, dice. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es terrible esta palabra, amado. Es terrible lo que dice acá el Señor, ¿cierto? Así que, querido, en este tiempo estemos preparados.
El Señor quiere dinamitar las estructuras muchas veces de pensamiento que traemos de la religión católica, la religión evangélica, hermano, que ha heredado mucho del catolicismo dentro de la iglesia evangélica. El Señor no es católico, no es evangélico, no es testigo de Jehová, no es mormón. Cristo es una persona que amó al Padre y hace la voluntad del Padre. Ahí muchas veces nos duele y nos va a doler cuando veamos personas que fue rechazado por nosotros mismos, brillando para el Señor en diferentes contextos, ¿cierto? Yo así lo creo, amado. Así que mirá vos, así os digo, dice, quédate con esto. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas. Hermano, si vos estás pensando que el Señor está triste, tal vez porque no podés hacer esto, porque no podés hacer lo otro, y tal vez te estás condenando, ¿cierto? Por un motivo laboral, por algo. Yo te puedo asegurar que el Señor ahí donde vos estás, el Señor está gozoso con tu vida, porque Él sabe quién sos vos, ¿cierto? Y Dios verdaderamente te va a justificar y el Señor verdaderamente te va a enaltecer. ¿Por qué? Porque vos tenés un corazón humilde, ¿cierto? Tal vez no podés cumplir como muchos, ¿cierto? Pero tenés un corazón humilde, un corazón que verdaderamente que te entregaste al Señor, sabés que el Señor te tomó en sus manos y nadie lo va a arrebatar tu vida de sus manos. Así que, amado, bendición, gozate en este tiempo. Se viene un tiempo, yo creo, por lo que dice su palabra, no porque profetizo ni nada, sino que Dios tiene verdaderamente personas que no entra en el contexto de nadie, más donde muchos van a decir, no, no puede ser que esté en el cristianismo, esto no puede ser que esté mirando el texto, no puede ser que esté hablando, esta persona no puede ser que esté enseñando. Y sí, Dios lo va a hacer, amado, y va a quebrantar, Él va a tomar lo vil del mundo, ¿cierto? Va a tomar lo vil, lo peor del mundo, y muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros, sí, también somos nosotros, ¿cierto? Pero el Señor sigue haciendo la obra, no se detuvo en nosotros, no te creas que solamente hasta acá llegó, no, donde Dios va a levantar gente con más capacidad que yo, gente con más unción, más equipada, ¿por qué? Porque Dios va a usar, ¿cierto? Todo eso que ellos vivieron para llevar luz a otros a través de su palabra, a través de un mensaje, ¿cierto? A través de un mensaje totalmente dentro del contexto de su voluntad, ¿cierto? No diciendo lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia quiere decir, hermano, que es muy diferente. Poniendo el versículo en su contexto debido, no sacándolo de contexto y tratando de apoyar una doctrina, ¿cierto? Así que, amado, hasta acá, que Dios te bendiga y te dé paz en este tiempo. Amén.